Estamos conociendo acerca de los hechos de Jesús, cómo el Señor nos dejó su palabra para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de todo lo que Él hizo, que pudo ser plasmado en la Biblia. Dice la palabra del Señor que hizo tantas cosas que todos los libros del mundo no alcanzarían para escribirlas. Lo que Él nos deje plasmado en su palabra es para que nosotros nos alentemos, que para que nosotros aprendamos y seamos guiados por el medio de la Escritura, un manual de vida que el Señor nos entregó para poder nosotros aplicarlo en nuestro diario vivir. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos con otro video más acerca del libro de Mateo. Este hombre que tomó su pluma y lápiz para seguir anotando, pero ahora todo lo que él veía, todo lo que él escuchaba acerca del Señor Jesucristo. Mateo, hermano, es un libro que nos está enseñando muchas cosas. Es un libro en el cual estamos navegando y estamos aprendiendo de lo que la Biblia nos enseña. Comenzamos con Mateo capítulo 8, del verso 14 en adelante, donde hablábamos acerca de que Jesús entró a la casa de Pedro y vio que su suegra estaba postrada en cama con fiebre. No sabemos si la suegra de Pedro vivía con él, vivía con su yerno, o si había ido a pasar algunas vacaciones con ellos, con sus familiares. Pero lo que sucede aquí, hermano, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta mujer se encontraba enferma. Para mí, hermano, es hermoso el hecho de que Jesús va a la casa de Pedro, lo visita. Él fue a la casa de Simón el leproso y hubo ahí enseñanza, fue a la casa de Zaqueo y hubo ahí salvación. Lo primero, hermano, que hace es hablarles acerca de Jesús. Le hablan a la enferma acerca del Maestro. También en el libro de Lucas, el médico Lucas, nos dice que era una gran fiebre lo que esta mujer que tenía. No era que esta mujer tenía 37.5 grados de fiebre, sino que probablemente tenía una temperatura muy elevada, hermano. Tal vez a más de 40 grados, 41 grados centígrados o más de fiebre. Eso no lo marca la escritura, pero lo que sabemos es que estaba postrada en cama, porque la fiebre era muy alta. Dado que tenía esta fiebre, hermano, tal vez podría ser que tenía un problema de infección, debido tal vez a alguna bacteria, algún virus, pudo haber sido alguna neumonía, una infección en alguna parte de su cuerpo u órgano. La posibilidad, hermano, de que la fiebre alta fuera debida a cualquiera de muchos padecimientos que la provocan. Yo no creo que se tratara tan solo de una sola gripe o un resfriado, debido a la seriedad de las palabras del médico Lucas, que nos da la sensación que muchos estaban preocupados. Sin duda, hermano, que debido a su condición, esta mujer no podía hacer ninguna actividad. Estaba postrada en cama. Esta mujer no podía hacer nada. El texto dice que le rogaron a Jesús por ella, pues se encontraba en cama. Hoy en día, hermano, la fiebre nos alerta de que hay algo anormal en alguna persona. En general es debido a una infección. Durante el estado febril hay cambios importantes en el metabolismo. Por ejemplo, estaba viendo, hermano, que la frecuencia del corazón se acelera. El palpitar del corazón es más rápido cuando una persona tiene fiebre, por tener un aumento de temperatura. Pero no solo es eso, hermano, sino que también, hermano, el organismo, no solamente el corazón, sino el organismo también es afectado por la temperatura. Cuando está a cierto nivel pueden salir llagas en los labios, por nombrar algunas de ellas. La persona puede tener convulsiones por una temperatura alta. En Lucas capítulo 4, verso 38-39, viene el paralelo de lo que nos dice Mateo. Entonces Jesús le levantó
y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. El Señor reprendió la fiebre dejó a la persona, y levantándose, dice la palabra del Señor, que ella levantándose al instante le servía. Si combinamos la narración de el médico Lucas, nos damos cuenta, hermano, que Jesucristo hizo 4 cosas. En primer lugar, se acercó. Luego también se inclinó a la mujer. Después la tocó y por último esta mujer la levantó. Jesucristo, hermano, se inclina sobre ella. Tal vez en esos momentos esta mujer quería hablar. Tal vez la voz era muy tenue, que el Señor Jesús no escuchaba. Por eso tuvo que inclinarse hacia ella. Tal vez algunos de ustedes sepan que en el tiempo de la fiebre amarilla, hermano, los médicos atendían de pie a cierta distancia a los pacientes que tuvieran la fiebre. Pero aquí podemos ver que el Señor Jesucristo nunca tuvo miedo al contagio. Él se inclinó hacia ella, la tocó y la levantó. Inmediatamente la fiebre la dejó. Observemos lo que hizo ella inmediatamente después de que esta mujer fue sanada. Ella se levantó y comenzó a servirle. Yo no creo que ella hubiera adquirido en ese momento el deseo de servir. Yo pienso que esa mujer era una mujer servidora. Yo creo que ella, amados hermanos, era una de esas personas a las que les gusta servir a otras. Y cuando experimenta la bendición de la sanidad hecha por el Maestro, pronto se levanta esta mujer para demostrar su agradecimiento sirviendo a Jesús. Esto es lo que hace esta mujer. El Señor la levanta de una fiebre que la tenía en cama, que la tenía alejada de las actividades diarias. Solamente la palabra del Señor nos muestra eso. Una mujer con fiebre, recostada en su lecho. Tal vez, amados hermanos, la enfermedad era mucho peor, mucho mayor que una simple fiebre. Aquí podemos ver la mano de el Señor Jesucristo dándole sanidad a la mujer. Ahora, hermanos, siguiendo navegando la palabra de Dios, en esta ocasión nos encontramos con Jesús en medio de una situación que alteraba la paz de algunos hombres, entre ellos los discípulos. Los incidentes anteriores, hermanos, que hemos tenido o que hemos estado viendo, podemos ver una ocasión de ver los efectos de la popularidad del ministerio de Jesús. Cómo estaba creciendo esa popularidad del ministerio del Señor Jesucristo. Constantemente, donde quiera que iba, se encontraba rodeado por las multitudes. Esas multitudes que acudían a todas partes del país buscando ser curados por sus enfermedades. ¿Cuál era la situación que no tenían tiempo, hermano? Dice la palabra del Señor, la Biblia dice esto, tal que la situación que ellos estaban pasando era tanta gente, había tanta ocupación, había mucha gente, les enseñaba, los guiaba, los apacentaba el Señor, que dice la Biblia que no tenían tiempo ni para comer. En Marcos capítulo 3:20 dice eso, y se agolpó de nuevo la gente, de modo de que ellos ni aún podían comer pan. A lo que hay que añadir, hermano, las grandes y largas sesiones de enseñanza, junto con las explicaciones posteriores que pudieran tener en la casa, en el camino, donde quiera que ellos fueran con el Señor.
No es de extrañarse eso, hermano, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado. Eso no es de extrañarse, rendido físicamente. Así que sus discípulos le tomaron como estaba para ir al otro lado del mar de Galilea, con la finalidad de descansar del bullicio de las multitudes. Aquí vamos a encontrarnos con algo, hermano, que estaba alterando la paz de los discípulos. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado, subiéndose a la barca para que fueran transportados en el mar. Este detalle, hermano, que reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió, debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios, hermano, sobre el reino de Dios, con el mismo Señor como maestro, el mismo Señor Jesucristo como su guía. Ahora, hermanos, se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo sus indicaciones. Y fue en este contexto de obediencia al Señor Jesús cuando de pronto, hermano, tuvo lugar una gran tempestad. Y aquí tenemos, hermano, una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor. Escúcheme bien, hermano. Aunque usted esté fiel en los caminos del Señor, aunque usted tenga una relación personal con Jesucristo, alabe, bendiga el nombre del Señor, sea una de las personas más correctas, más entregadas. Esto no lo hace exento, hermano, de atravesar por tormentas y por tempestades de la vida. El Señor, hermano, nos promete continuos tiempos, no promete continuos tiempos de bonanza, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí, hermano, tenemos la seguridad es que en todas estas circunstancias es que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Se levantó una gran tempestad y un fuerte viento. La situación, hermano, que se estaba reflejando ahí era una situación que refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor. De pronto, hermano, como por arte de magia, son alterados con propósitos de prueba. Vienen las luchas, vienen los problemas, viene la aflicción. Y como vemos en este pasaje, hermano, todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo. Recuerdo cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahí venía, hermano, algo sobre la vida de Pedro. Estamos hablando del mismo Satanás que había pedido la vida de Pedro para zarandearla y la vida de los discípulos también. Pero el Señor dice esto: pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Vienen luchas, vienen pruebas, vienen problemas, pero el Señor Jesús siempre va a estar de nuestro lado. Los discípulos no se daban cuenta de eso. El Señor Jesús estaba ahí, hermano. Podemos estar seguros de que Cristo, hermano, sabía que se iba a levantar una gran tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en este momento. Usted se estará preguntando, si el Señor sabía lo que iba a pasar, ¿por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos lo enseñan en la iglesia, en un estudio, en una escuela dominical. Pero
cuando se vive en carne propia, es cuando ahí tenemos que actuar en realidad con fe. Cuando tenemos que actuar con esperanza. Vuelvo a repetirle, las prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Sin duda había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña, por muy pequeña que fuera, siquiera como un grano de mostaza. Esto era lo que estaba pidiendo el Señor. Esto era lo que estaba pidiendo Jesús. Como un grano de mostaza debería de ser nuestra fe. Ahora llegaba el momento, hermano, de poner en práctica las enseñanzas del Maestro. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación en la que el Señor les estaba conduciendo? Podemos decir que fue una especie de examen. Tal vez algunos de ustedes recordarán cuando llegaba el Maestro y decía, saquen una hoja en blanco, tenemos examen sorpresa. De esta manera podemos ver, hermano, que la enseñanza de Jesús se iba a poner en práctica como un examen sorpresa para los discípulos. Así que el Señor lo planeó de esta forma. Si Él lo planeó es porque estaba preparado para ello. Consideramos la forma en que el Señor tenía que enseñar y vivimos que les hablaba de la palabra conforme a lo que podían oír. Podemos estar seguros, por lo tanto, de que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Él nunca colocaría, hermano, y nunca colocará a nadie en una situación para la que el Señor sepa que no estamos preparados. Nunca nos dejará solos para salir de ella. Esto es lo que caracteriza al Señor Jesús. Jesús, hermano, estaba en la popa durmiendo. Tenía una paz, tenía una tranquilidad. Es interesante observar, hermano, que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. De este detalle aprendemos varias cosas. Lo primero que se parecía, hermano, a lo que la Biblia narra es la humildad de Jesús. Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba cansado, agotado, necesitado de descanso, de sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni las olas tan grandes, hermano, que estaban golpeando el barco, ni el girar o descender de la barca, una barca que se estaba anegando, ni los gritos de los discípulos, esos hombres que iban como tripulantes, fueron capaces de despertarle. También debemos aprender de su confianza, el Padre Celestial, su sueño, un sueño tranquilo en medio de un mar agitado, nos da a entender su plena confianza en Dios Padre, seguro de que nunca Él nos puede fallar. Nos recuerda también, hermanos, el sueño profundo de Pedro, una noche antes de ser ejecutado. Pedro iba a ser ejecutado por Herodes, hermano. Estaba en la cárcel, tenía una guardia personal. Pedro tenía una guardia personal. Este hombre sabía lo que venía para su vida. Herodes quería matarlo. Y algo, hermano, que me llama la atención es que cuando Pedro estaba en la cárcel, dice la palabra del Señor que vino un ángel y lo levantó. Un ángel, hermano, que hizo que lo siguiera a Pedro. Pedro se fue y iba pasando la guardia, la primera guardia, las rejas, las puertas, y poco a poco se iba dando cuenta que él iba para afuera de aquella cárcel, pues al día siguiente iba a ser ejecutado.
Cuando es sacado de la cárcel y es llevado lejos de ese lugar, aquel ángel se aparta de él. Entonces, cuando Pedro se da cuenta de que el Señor tenía cuidado de él, de su vida y de su familia. También debemos aprender, hermanos, la confianza del Padre Celestial, su sueño tranquilo, así como Pedro, hermano, pudo dormir en la cárcel, que tenía los guardias al lado. Así el Señor Jesús duerme con una tranquilidad en medio de un mar agitado que nos da a entender su plena confianza en Dios, en el Dios Padre, seguro de que nunca puede fallar. Nos recuerda también el sueño profundo de Pedro en la noche antes de ser ejecutado. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas de delante de la puerta custodiaban la cárcel. El Señor Jesús, hermano, estaba pasando por un sueño relajado, complaciente, cuando de pronto escuchó un grito que decía: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó, toda su furia, hermano, del mar se había levantado contra aquella barca. Aquellos hombres, hermano, llegaron a angustiarse, se sentían como juguetes en la tempestad. Era un serio peligro, hermano. Ellos corrían el riesgo de morir ahogados. Recordemos que al menos 4 de esos apóstoles, 4 de esos hombres que iban en la barca, eran pescadores, que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Nos enseña, hermano, la palabra de Dios nos enseña varias cosas. El Señor puso a prueba la fe y el ámbito de su vida, de la familia. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra capacidad, aunque en aquello que pensamos dominar, aquello que creemos dominar fielmente, finalmente estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y servir para traernos al trono de la gracia. Por otro lado, hermano, mientras los discípulos y los hombres luchaban contra la tempestad, se podía, hermano, encontrar una barca que estaba a punto de ser destrozada, pero como el Señor Jesús estaba ahí, estaba durmiendo, estaba descansando. A ellos, hermanos, les pareció una multitud tan irresponsable, así que le despejaron de forma brusca en medio de sus acusaciones. Ellos deberían de haber estado preparados, como puede estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad. Despiértate y ayúdanos. Algunas veces también nosotros atravesamos por situaciones difíciles. Tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones. Casi tenemos la tentación, hermano, de pensar como Elías, que como le decía Elías a los profetas de Baal, ¿no estará durmiendo su Dios? Hay mucha gente que piensa que nuestro Dios duerme, pero nuestro Dios no descansa. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda Israel. Amados hermanos, una bendición estar hablando acerca de la palabra del Señor. La Biblia, hermano, es un tesoro que vamos descubriendo poco a poco, y no es que nosotros en medio de nuestro estudio, de nuestra exploración, descubramos cosas que nadie haya descubierto. Todo está, la palabra está revelada, solamente, hermano, estamos aprendiendo cosas nuevas. Es una bendición, hermano, estar estudiando la palabra del Señor, y esperemos que siga siendo, si es que lo ha sido, de bendición para la vida de algunos. Que el Señor me los bendiga. Continuamos en un siguiente video.